Tardes o noches, sea el tiempo en el que estén viendo este video. Nosotros somos alumnos del CBT 122 del sexto G y a continuación les vamos a presentar este proyecto que realizamos a cabo de la materia de probabilidad estadística. El tema que se nos fue asignado fue sacar las estaturas de 100 alumnos del segundo semestre de este plantel, los cuales fueron distribuidas así, de esta manera: 50 hombres, 50 mujeres, estos del turno matutino y vespertino, y distribuidos entre todos los grupos del segundo semestre. Posteriormente pasaremos a explicarles la tabla de distribución de frecuencias, que es una representación en tabla de los datos que sacamos con sus respectivas clases y sus respectivas frecuencias. Después de esto sacaremos sus gráficas, que es el histograma y la ojiva. Y después de esto sacaremos también lo que viene siendo las medidas de tendencia central, que son los datos que están en el centro. Después las medidas de dispersión, que son qué tan dispersos se encuentran los datos del centro. Y las medidas de forma, que viene siendo el sesgo y la kurtosis. A continuación, mi compañera Fer Mireles y Yair Rivero pasarán a explicarles la tabla de distribución de frecuencias. Continuamos sacando la marca de clase del segundo intervalo, que es 1.45 más 1.49 entre 2, y nos da 1.47. Después tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de datos que tenemos en el intervalo. En este caso tuvimos 2. Después sacamos la frecuencia acumulada, que es 1 del dato anterior más 2, y nos da 3. Después de esto tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se hace dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos, que es 2 entre 107. Y nos da 0.018. Después continuamos con la frecuencia relativa acumulada, que es FI mayúscula entre el número de datos, que es 3 entre 107, y nos da 0.028. Después pasamos a hacer XI por FI, que es la media de la clase por la frecuencia absoluta, y nos da 2.94. Vamos a hacer la frecuencia relativa acumulada. Esta se hace dividiendo la frecuencia acumulada entre el número de datos 1 entre 107, que nos da 0.009. Después de eso sacamos la marca de clase por la frecuencia absoluta, y esto nos da 1.42. Para la siguiente es el valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética. La media aritmética la va a pasar a hacer mi compañera Alexa Esparza. Voy a explicar cómo se saca la media aritmética, la cual se desglosa el tema de medidas de tendencia central, que viene junto con otras dos fórmulas que serán sacadas más adelante. La media aritmética es el promedio de las estaturas que tenemos nosotros de los alumnos de segundo semestre. Esto se saca con la sumatoria de las marcas de clase por la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces la sumatoria nos da que es 177.09 entre el número total de datos, que es 107. Y el resultado nos da que es 1.65, que es el promedio de las estaturas. Tenemos que poner el valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética. Entonces, a 1.42 le vamos a restar 1.65, y como es valor absoluto, el resultado va a ser positivo, que es 0.23. En la segunda hacemos lo mismo. A 1.47 le restamos 1.65 y nos queda 0.18. Y con el mismo procedimiento llenamos toda la columna.
lo siguiente va a pasar mi compañero a explicar el resto de la tabla. Vamos a explicar sobre el tema de medidas de tendencia central, el cual se divide en 3 puntos, que viene siendo la medida aritmética, la mediana y la moda. La medida aritmética ya fue explicada anteriormente, por eso ahora nos vamos a pasar directamente a la mediana. Para sacar la mediana, lo que tenemos que hacer es irnos en las frecuencias acumuladas, que nos da el total, que son de 107, y se tiene que dividir entre 2, lo cual nos da que es un 53.5. De ahí vamos a sacar cuáles los intervalos que vamos a utilizar. Entonces, al fijarnos en la tabla, se va a utilizar la de 71 porque ahí ya se representa el 53.5, perdón. Entonces se va a utilizar esta para la mediana, que va a ser todo esto. Entonces, de ahí nos dice que ya nuestros límites van a ser 1.65 y 1.69. Entonces, aquí la LI viene representando el límite inferior, que viene siendo 1.65, y la I es el ancho de nuestra clase mediana, que viene siendo 0.04. Y para esto, pues también vamos a sustituir estos datos, la N, que es nuestro total de datos, entre 2, menos nuestra FI por X, que viene siendo nuestra frecuencia acumulada inmediata anterior a la clase, lo cual es 50. Entonces se va a colocar el 50. Y aquí nuestra FI por X minúscula va a ser la frecuencia absoluta de la clase modal, que es las veces que se repite. Entonces para eso nos vamos a ir a este lado y nos dice que es 21. Y así se va. Entonces al momento de realizar esto nos sale que es un 53.5 menos 50 entre 21, lo cual va a ser 3.5 entre 21 por 0.04 más 1.65, lo cual nos va a dar un resultado de 1.65 metros. Y esto es lo que más se representa la mediana, el centro de todos nuestros datos. A continuación sigue la moda, lo cual es igual. Para eso nos vamos a ir a frecuencia absoluta. Y nos dice, vamos a ver cuál es el dato que más se repite. Entonces es el 22. Se va a utilizar este. Ahora vamos a explicar sobre las medidas de dispersión, el cual se divide en 2 partes, que es la varianza y la desviación estándar. La varianza es lo que nos varían las medidas del centro, de la media. Entonces para eso se usan las sumatorias de XY menos pues la media aritmética al cuadrado por la frecuencia acumulada entre el número de datos. Entonces la sumatoria nosotros ya tenemos que es 0.905 entre el número total de datos, que viene siendo 107. Y al momento de hacer esta división nos sale que es 0.008. Y pues la desviación estándar es solamente sacarle la raíz cuadrada al resultado de la varianza, lo cual va a ser así. Entonces al momento de ya aplicarle la raíz nos sale que es 0.089. Todo va a ir en metros porque así son las Voy a medidas. explicar en la representación gráfica de los datos en el histograma, que representa las variables. Aquí tenemos 12 datos de los intervalos que van en el eje horizontal, y en el eje vertical tenemos el número de frecuencias representado por Fi, que sería la frecuencia absoluta.
Y con el... Miramos la gráfica del histograma. Vamos a trazar el polígono de frecuencias. Los puntos que están en cada columna son la marca de clase. Pues es el dato que está es el promedio de los intervalos. Explicar lo que viene siendo las medidas de forma. Yo soy Andrea Venegas y les voy a explicar lo que es el concepto de medidas de forma. Son aquellas que nos muestran las características en cuanto a la forma adoptada por una distribución de frecuencias. Aquí voy a empezar a sacar lo que viene siendo el sesgo, que es el grado de asimetría. Para sacar el sesgo, pues aquí está nuestra fórmula. La sumatoria de xy menos la medida aritmética al cubo por fi. Este paso ya lo obtuvimos en la tabla de distribución de frecuencias. Aquí tenemos ya la sumatoria. Entonces vamos a sustituir. Es punto 103 entre n es el número de datos, que son 107, por s al cubo. S es la desviación estándar. Esa también ya la sacaba atrás mi compañera Alexa. Es punto 089 y la vamos a elevar al cubo. Bueno, posteriormente resolvemos esta fórmula y nos queda así. Es igual a 1.36. Bueno, como nos quedó positiva, esto nos indica que la simetría es con sesgo hacia la derecha, o sea, así. Y luego, la kurtosis. La kurtosis es el grado de apuntamiento de una distribución de frecuencias. Aquí está la fórmula, si se fijan, es prácticamente igual que esta, solo que aquí está la cuarta, igual que la desviación, perdón. Entonces sustituimos la sumatoria y ya la tenemos, es punto 017 entre n, que es 107, por s a la cuarta, que es punto 089 a la cuarta. Y esto nos da 2.53. Como nos quedó positiva, nos indica que es leptocúrtica, o sea, de esta manera. Entonces ya la gráfica final quedaría así. Si juntamos estas dos, nos va a quedar así. Y eso sería. Como conclusión obtuvimos que al momento de sacar nuestras medidas de tendencia central, pues las medidas de tendencia, lo que nos dio los resultados en tanto a la mediana, la moda y la media aritmética, pues andaban casi iguales, 1.65, lo que quiere decir que pues esa fue nuestra representación de los datos. El promedio de las estaturas andaba más o menos en eso. En las medidas de dispersión, al momento de sacarlas, pues si se fijaron nos dio 0.008, lo cual quiere decir que nuestros datos no andan muy dispersos de la media. Entonces, pues eso fue todo por nosotros. Espero que les sirva en su proyecto y que pues nos hayan comprendido muy bien. Gracias.